El gobierno de transición de Haití reclamó este domingo justicia para el malogrado presidente Jovenel Moïse, en el tercer aniversario de su asesinato, cuya investigación local sigue estancada aunque varias personas han sido condenadas en Estados Unidos por este crimen. Moïse fue torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétionville por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos. Al cumplirse 3 años del magnicidio, el gobierno haitiano organizó en Puerto Príncipe una ceremonia de reflexión y recuerdo en memoria de Moïse, a la que asistieron, entre otros, el primer ministro, Gary Conille, ministros, así como varios miembros del Consejo Presidencial de Transición. Justamente, Esteban, el día de ayer se cumplió el tercer aniversario del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. Y obviamente, como lo hablamos aquí con mucha frecuencia y todo el mundo lo sabemos, ese país lamentablemente entró en una espiral de crisis, de violencia. Si bien sabemos la nación más pobre del hemisferio occidental, que está pasando siempre una crisis tras otra política, en esta ocasión, después del magnicidio, se incrementó en índices alarmantes la violencia, los secuestros, las extorsiones, y ya finalmente está la policía un pequeño grupo de 400 policías kenianos que conforman la primera avanzada, digamos, de la misión multinacional que ya fue aprobada por Naciones Unidas. Desde que llegaron estos policías ya ha habido algunos movimientos. Hubo una masacre la semana pasada en una zona del sur de Puerto Príncipe, y el viernes el dirigente pandillero que fue policía, Jimmy Cherizier, conocido popularmente como Barbecue, dijo que está dispuesto, ya decidió de poner las armas para con ello establecer un diálogo, participar en un diálogo nacional. Y dijo así: hemos decidido anunciar públicamente que nuestra estrategia de deponer las armas para facilitar el diálogo nacional y fomentar la paz ya está escrita en blanco y negro en nuestra agenda. Al día siguiente, inmediatamente el primer ministro Gary Conille le respondió y dijo: esto no es un asunto de que tú quieras deponer las armas, es que todas las pandillas tienen que deponer las armas como condición indispensable para poder seguir adelante con el proceso de tomar el control del país. Bueno, pero está el caso de que Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, se le atribuyen una serie de delitos, de crímenes, asesinatos, extorsión, secuestro, violaciones y toda una cantidad extraordinaria, repito, de crímenes que no pueden ir a una especie de inmunidad en caso de que él decida de poner las armas y de que decida de ir al diálogo. O sea, estamos viendo a este delincuente que le dice al gobierno que está establecido ahí, quierase o no, que encabeza el primer ministro Conille: no, mira, yo estoy dispuesto a dialogar, yo voy a deponer las armas para que entonces nos sentemos. ¿Y qué tú pretendes? O sea, ¿qué pretende un pandillero diciéndole al gobierno que quiero dialogar? Que el Estado le diga: no, mira, muy bien, sí, vamos a dialogar porque tú pones las condiciones, porque no se trata de eso. La verdad es que Haití ahí está en una situación un tanto complicada, porque el señor Barbecue no cabe tampoco. Recuerdo una frase, guardando la distancia, una frase que se le atribuye a Balaguer al respecto. Barbecue no cabe en las cárceles de Haití. Entonces, ¿qué se va a hacer con Barbecue? Al final ahí no hay otra alternativa que simplemente ejercer la fuerza y someterlo a la obediencia, someterlo entonces al control. Si no se hace de esa manera, no va a haber forma de que se controle la violencia en esa nación, específicamente en la capital de esa nación. Porque no hay manera de que el gobierno de Haití se siente a dialogar con este individuo, porque este individuo, repito, lo único que le correspondería en términos institucionales es entregarse a las autoridades para ser sometido a la justicia, y eso no lo va a hacer. Por lo tanto, ahí la salida es un tanto complicada. Claro, y la alternativa más pragmática es simplemente que él sea sometido de una forma o de otra a la obediencia o a la anulación. Claro, tendrá que ser sometido, porque hay que recordar que además este señor Jimmy Cherizier ahora es pandillero, está en la rebeldía, controlando un sector de Puerto Príncipe en zonas barriales, pero que le da el control del principal puerto de Puerto Príncipe. Entonces esto le da poder económico. Pero ya antes, porque él fue policía, antes de ser líder rebelde, el líder pandillero, él estaba acusado de una masacre ocurrida en 2018 en el barrio de La Salín, justamente en ese mismo barrio en el que perecieron más de 70 personas. Es decir, él ya era delincuente
se le consideraba delincuente aun cuando todavía estaba vivo el presidente Jovenel Moïse. Después de la muerte del presidente, después del magnicidio, él pasó a convertirse en líder pandillero y desde entonces se han cometido atrocidades. Recordemos incluso que también, como tenía el control del acceso al puerto, dejó al país durante un buen tiempo sin el ingreso de petróleo, sin el ingreso de mercancías, de comestibles, por ejemplo, de otras mercaderías comerciales, porque el barrio de La Saline es el que le da acceso a todo mundo para poder llegar a ese puerto. Y él ha mantenido el control y no lo ha dejado. Así que, como tú dices, las alternativas con las que cuenta el gobierno haitiano y ahora la fuerza multinacional es ir por él y someterlo, así como al resto de los pandilleros. Ahora, el caso de Haití es un ejemplo de algo que debería darle vergüenza a la comunidad internacional, específicamente a la comunidad internacional de este lado del hemisferio. Me refiero a América Latina y a Estados Unidos, obviamente, a la Organización de Estados Americanos. Señores, hace 3 años y un día que fue asesinado el presidente de esa nación. Desde entonces esa nación tenía un primer ministro de facto. Un primer ministro de facto prácticamente sin ningún tipo de poder. Y actualmente lo que hay es un consejo de gobierno con un primer ministro también que fue designado. También, bueno, con influencia de la comunidad internacional, pero una comunidad internacional que en los últimos 3 años no ha hecho nada para hacer que se recobre la institucionalidad en ese país, aun cuando su presidente fue asesinado, señores. No ha habido forma de que en 3 años haya sido sustituido. Y eso es algo que debe darle, no solo, bueno, avergonzar a la propia nación haitiana, sino más que eso, a la comunidad internacional cercana a Haití, que es la región de América Latina y el Caribe. Y muy especialmente porque después del magnicidio, los países que conforman el grupo así se denomina, el grupo de países amigos de Haití, en realidad hizo relativamente poco para poder avanzar. De hecho, las negociaciones para conformar la fuerza multinacional tardaron, todos lo sabemos, años en el seno de Naciones Unidas y apenas ahora comienza a fluir. Llegan los primeros 400 agentes policiales que la misma Naciones Unidas reconoce que son insuficientes. Pero el denominado Centro de Retención de Indocumentados en el centro vacacional de Jaina, allí todo se compra, se vende, como dice la famosa canción de Víctor Manuel, el español, el cantante español. Hasta para usted, para dejarlo entrar a usted a ese lugar, le cobran. Es un tratamiento inhumano el que tienen contra los indocumentados que llevan ahí. Vamos a ver. El Centro de Retención y Acogida para Indocumentados, conocido como el Vacacional de Jaina, ubicado en la provincia de San Cristóbal, les dice mucho de su nombre y más bien es un lugar donde todo se compra y se vende, desde pagar para entrar al lugar hasta para conseguir que una persona con sus documentaciones al día pueda salir del centro, y en el que estarían involucrados alegadamente militares, funcionarios de migración y personas de diferentes nacionalidades que acuden allí en busca de servicios. ¿Están pidiendo dinero a mucha gente? A mucha gente. ¿De cuánto les piden? ¿A negociar y entregárselo más? No sé la cantidad, pero si es de 10,000, 15,000 hasta 20,000 pesos.